Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video quiero hablarle de emociones. Para mí es algo importantísimo. Las emociones son una respuesta psíquico-física, decimos nosotros, a un estímulo. Digo psíquico-física porque tiene que ver con la mente, pero también con el cuerpo, y con el cuerpo, pero también con la mente. Es decir, no actúa solo una parte, sino que está en conjunto y unida las dos partes, lo psíquico y lo físico. Es una capacidad de responder o de reaccionar a un estímulo que nosotros traemos desde el día cero, pero no siempre está ligado a nuestra capacidad de razonar. Es decir, nosotros podemos tener una reacción no pensada, es decir, que nuestra reacción puede estar generada sin necesariamente haberlo pensado, sin haberlo razonado. Empezamos a emocionarnos desde el día cero, desde que nacemos en adelante, las emociones están siempre en nosotros. Lo que empieza o lo que sucede en ese momento es que las emociones que vivimos las compartimos con un adulto, entonces ese adulto es quien nos guía y nos enseña y nos ayuda a entender qué es lo que nos está pasando. Eso que nos pasa es una emoción personal, pero lo que aprendemos es una respuesta social, o por lo menos ligada a un adulto que nos representa o que nos está guiando en ese momento. Lo que nosotros aprendemos nos enseña a encajar en una sociedad, en un grupo, en una familia y demás. Lo que nosotros sentimos no necesariamente tiene que ver con esto. Si hablamos de la parte aprendida de las emociones, tiene que ver con esta respuesta social o grupal a cómo emocionarnos y cuál es la forma en la que debemos emocionarnos. Si nosotros hablamos o pensamos en nosotros personalmente, la emoción no tiene una forma directa, sino que nosotros vamos encontrando esa forma a medida que crecemos. Si naciéramos todos solos y nos criáramos hasta los 15, 20 años solos, la forma de emocionarnos, el nombre de las emociones y la respuesta al estímulo sería totalmente personal. Pero como nacemos en grupos y en sociedades, ya hay parámetros que están marcados y nosotros aprendemos. Cuando nosotros sentimos algo, probablemente sea personal, lo que sucede es que al vivir en un grupo donde nos marcan ciertos parámetros, tenemos que hacer que nuestra emoción encaje dentro de esos parámetros. En cambio, si yo pudiera lograr que mis emociones sean naturales, aprendería a vivirlas de otra manera. Es por eso que nosotros, a medida que crecemos y empezamos a tener experiencia propia y capacidad de razonar mucho mejor, tenemos que cambiar o modificar lo aprendido de las emociones. Por eso hablamos de reeducar o de educar nuevamente nuestras emociones. Lo que aprendí, que está más ligado a lo social o a un otro, lo pierdo para encontrar una forma emocional mucho más parecida a la que yo quiero, la que yo busco, la que a mí me interesa. Este cambio se da a medida que yo voy obteniendo experiencia. Si yo tengo experiencia, los parámetros se corren. Si los parámetros se corren, mis emociones pueden tomar diferentes formas. Si yo amplío mis parámetros, no tengo que responder a los parámetros sociales, sino que respondo a los parámetros que yo creo posibles y necesarios. Siempre dentro de la ley, siempre dentro de lo sano, siempre dentro de no molestar al otro, siempre dentro de no dañarme a mí ni al otro, pero sí ampliando un poco estos parámetros. No es lo mismo lo que me enseñó mi papá o mi mamá a lo que yo pude ir aprendiendo a medida que voy transcurriendo la vida, porque las épocas son distintas, porque las formas son distintas, porque los pensamientos son distintos. Eso que aprendí me sirvió en ese momento y no me quedó otra que responder de esa manera porque estaba bajo la tutela de algún adulto. Hoy, crecido, adolescente, mayor, adulto, puedo ser yo el que elija cuáles son mis parámetros. Es por eso que la búsqueda se da una vez que yo puedo empezar a tener experiencia propia. La experiencia del otro me marca, mi experiencia propia es la que me lleva realmente a encontrar mi forma de emocionar. Pensemos, por ejemplo, en una emoción básica como es el amor. Aprendemos o nacemos y aprendemos una forma de amar socialmente acorde o socialmente adecuada. Pero la forma de amor es personal y desde lo personal va teniendo sus propios parámetros. Si yo encuentro mi forma de amar y empiezo a ver en otro una forma de amar parecida, probablemente los grupos sociales empiecen a tener una forma de amar parecida. En cambio, si yo tengo que hacer encajar mi forma de amar en un parámetro que ya está establecido, va a funcionar totalmente diferente. Si yo encuentro mi forma de amar y empiezo a encontrar a otros que aman de una manera parecida, voy a ser feliz. En cambio, si yo tengo que hacer que mi forma encaje dentro de límites o parámetros, no voy a ser de todo feliz, voy a estar respondiendo o cumpliendo con lo que otro cree que está bien. Buscar lo que yo creo y lo que yo siento que está bien es sin duda el desafío personal que todos tenemos. Es ahí donde educar emociones es un concepto actual, pero que debemos llevar con nosotros todo el tiempo. Desde aquel momento en el que podemos empezar a pensar por nosotros mismos y empezar a probar nuestras propias emociones, hasta el último día de nuestras vidas tenemos que ser capaces de estar reeducando esa forma emocional. No es la emoción lo que educo, sino es la forma
en la que respondo a esa emoción lo que termino educando. Mi emoción es natural, es personal, ¿sí? Está condicionada a lo que aprendí y puedo cambiarla a mis propios parámetros. Ese trabajo, que parece muy simple en 3 pasos, es un trabajo dificilísimo que todos tenemos que buscar y desafiarnos lograr. Si yo empiezo a reeducar mis emociones y encuentro una forma emocional que me representa y empiezo a ver en otros una forma emocional parecida, empiezo a generar mis propios vínculos, mis propios grupos, mi propia sociedad. En cambio, si yo respondo a un parámetro social, esas emociones me están condicionando y no voy a ser feliz. Si reeduco mis emociones y encuentro mi forma emocional, soy feliz. Si no reeduco mis emociones y sigo respondiendo a parámetros, no soy del todo feliz. Lo importante de esto es que nosotros podamos ser felices. Entonces, la búsqueda y el desafío es encontrar y reeducar mis emociones para encontrar mi forma emocional. Les dejo acá abajo el link de mi página para que puedan verlo. Pueden también suscribirse a mi canal para poder seguir viendo estos tipos de videos. Comenten y compartan todo lo que les guste y quieran sin ningún problema. Les pido que además conozcan mis redes, que en ellas también estoy haciendo posteos y demás sobre estos temas y sobre muchos temas más. Así que recuerden que acá abajo está mi página. En la página está el taller Ser Feliz en Crisis. Es un taller que ustedes pueden adquirir y ver cuando quieran. Necesitamos entender cómo ser feliz en crisis realmente, porque las crisis son parte de nuestra vida. Entonces todo aquel que quiera y le interese vaya a la página y lo ve. Insisto, lo dejo acá abajo. Y nada, muchas gracias.